Hola amigos, quiero hablarles de un procesito, una consulta que tuve esta semana en la oficina y es sobre el tema de la simulación absoluta y relativa. Entonces les voy a contar la película, ustedes se la imaginan, porque en cualquier familia puede suceder un caso similar y las personas se preguntan, ¿qué debo hacer? Los invito para que compartamos este video, ya saben, no solamente en sus estados, sino a todos sus grupos. A muchas personas les puede servir en algo. Bueno, en la semana recibimos una consulta en la oficina en la cual se acercó una señora manifestándonos que ella era casada, que tenía una sociedad conyugal, que no la había liquidado con su cónyuge, pero su cónyuge tenía otro hogar. Y que este otro hogar que tenía hace muchísimos años, pues por supuesto allí tenía varios hijos. ¿Qué ha hecho el cónyuge? Ha colocado bienes a nombres de terceros para no reconocerles los derechos ni a la socia conyugal ni a sus hijos que tenía con anterioridad en el matrimonio. Entonces digamos que dentro de su nueva relación sentimental, para favorecer la nueva relación sentimental, pues no solamente ha colocado nombres a favor de terceros, sino que incluso les ha escriturado bienes a nombre de ellos como si fuese una venta. Entonces yo le manifestaba lo siguiente porque quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Acá hay varias circunstancias, pero quiero enfocarme sobre la simulación absoluta y relativa. Pues resulta que el señor tenía la sociedad conyugal y como nunca la liquidó, aún está vigente. Pero recordemos que recientemente la Corte Suprema de Justicia ha establecido en el año 2021 y en el año 2024 lo reiteró, que la sola separación de hecho entre los cónyuges se entiende que disuelve la sociedad conyugal. Por lo tanto, podríamos hablar que si bien es cierto, ellos siguen siendo casados, ya tienen una sociedad conyugal disuelta. Entonces vamos a hablar que don Juan y doña María, que se casaron inicialmente, tienen la sociedad conyugal disuelta, aunque nunca la liquidaron, nunca se colocaron de acuerdo, sí se disolvió de conformidad pues con estas dos últimas sentencias. Entonces, ¿qué pasa? Los bienes que don Juan y doña María adquiriendo dentro de su sociedad conyugal cuando estaba vigente, pues se reparten por partes iguales. Tenían una casa, entonces 50% para don Juan, 50% para doña María. Pero los bienes que él consiguió con posterioridad, ¿qué pasa sobre estos bienes? Pues inicialmente ella tenía la expectativa de reclamar sobre la mitad de los bienes porque ella decía, bueno, sigo siendo la socia conyugal, pero con esta sentencia le limita porque dice, ojo, ya quedó disuelta, entonces ya estaríamos hablando de bienes propios de don Juan, porque los adquirió con posterioridad, ya habían transcurrido más de 2 años desde el momento en el cual se había separado de hecho con su cónyuge, y como ahora se entiende disuelta, pues digamos que se pueden catalogar esos bienes como bienes propios de don Juan. Resulta que aunque son bienes propios de don Juan, tampoco él puede hacer lo que quiera con los bienes, aunque uno entendería que bajo el derecho a la propiedad privada, a disponer de su voluntad, inicialmente lo podría hacer. Lo que no puede hacer es dar una creencia diferente de negocios jurídicos que no existieron sobre dichos bienes. Y acá hay 2 clases de negocios jurídicos que hizo. Uno, pues realmente utilizó un testaferro, utilizó una persona para depositar unos bienes porque él bajo su creencia de que su cónyuge le iba a reclamar, pues no colocó bienes a nombre de él, sino utilizó un testaferro. O sea, cuando yo utilizo un testaferro, cuando yo hago este acto en el cual realmente no quiero cumplir con los fines de un contrato, hago el contrato, pero no quiero cumplir con los fines, o sea, es un acto inexistente de alguna manera, estoy hablando de una simulación absoluta. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un tercero, no estoy dándole la apariencia a ningún negocio porque realmente nunca se hizo ningún negocio. Sigo en cabeza los bienes, los coloco a nombre de otro familiar, los coloco a nombre de otra persona,
los coloco a nombre de mi progenitora o los coloco a nombre de otra persona, pero resulta que aunque no se le dio ningún negocio jurídico entre las partes, realmente este señor, y aquí ya se manejan los indicios, don Juan siguió siendo el dueño de los bienes, solamente simuló o utilizó esta figura para pues que no le reclamara doña María. Entonces allí en esta clase de acciones podríamos hablar de una simulación absoluta. Pero también hay la simulación relativa, como para que me entiendan, y quiero que me perdonen porque intento hablarles no en temas o en un vocabulario no tan técnico y jurídico, que sé que muchos colegas me entienden, pero para explicarles a ustedes fácilmente. Entonces, la simulación relativa es que don Juan también llegó y les escrituró a los hijos de la actual relación, y llegó y les escrituró como si fuera una venta. En este caso, realmente lo que hizo don Juan fue simular una venta porque la intención sí era de hacer un negocio jurídico y favorecerlos, ¿cierto? Pero la negociación en sí era una donación y lo que hizo fue una venta. Cuando aquí se tenía la intención de hacer el negocio jurídico, mire la diferencia entre la simulación absoluta y la relativa. Acá sí había la intención de hacer el negocio jurídico, en la simulación absoluta no. ¿Y cuál era la intención? Que esos bienes quedaran en cabeza de los nuevos hijos. Pero allí se utilizó una figura diferente, se le dio una apariencia de una venta en la cual los hijos ni le compraron, ni hubo una contraprestación en el precio, pero resulta que lo que él quería era donarles y le hizo una venta. Entonces, cuando esto sucede, pues estamos hablando de una simulación relativa. Ambas simulaciones pueden ser demandadas cuando don Juan fallezca. ¿Por quién? Por los otros hijos, los del primer hogar, porque ellos tienen la legitimación en la causa por activa, y cuando se active esa legitimación en la causa por activa, ellos tienen 10 años para demandar. Entonces, como don Juan realmente en este caso insolventó, digamos, su masa herencial dándole una figura diferente, pues ellos pueden iniciar este proceso. En el último caso, en esto que le dio la apariencia de venta, entonces hablaríamos de la simulación relativa y se activan los 10 años desde el momento del fallecimiento de don Juan, cuando esto suceda. ¿Por qué? Porque en ese momento es que adquieren la legitimación en la causa estos nuevos herederos. El proceso, una demanda ante la justicia ordinaria, ante un juez civil. Recordemos el tema de las cuantías. Entonces, si es de mínima cuantía, es que sea menor a 40 salarios mínimos, entonces hablaríamos de los jueces de carácter municipal o de los jueces de pequeñas causas, de 40 a 150 menor cuantía, y de 150 en adelante estamos hablando de procesos de mayor cuantía. Cuando hablamos de procesos de mayor cuantía, tenemos que necesariamente hablar de juzgados civiles del circuito y segunda instancia los tribunales superiores. Es un proceso verbal en el cual el proceso, pues lo que nosotros denominábamos anteriormente como un proceso ordinario, es un proceso declarativo en el cual lo que se va a buscar, por un lado, es que se declare la simulación, bien sea absoluta, de esos primeros negocios que se utilizaron testaferros, que no era la intención hacer el negocio jurídico, pero que seguían en cabeza don Juan a nombre del tercero, o la simulación relativa, cuando él, en vez de donar, hace una venta, pero su intención era la donación. En cuanto a doña María, que me preguntaba, bueno, ¿yo puedo reclamar sobre esos bienes? Pues resulta que es un poco complejo el tema con ella. ¿Por qué? Porque ella se entiende que se disolvió la sociedad conyugal con la separación de hecho, que perduró por más de 2 años y él los adquirió con posterioridad. Entonces digamos que ya son bienes propios de él, que saca de la masa herencial y cuyos herederos que quedaron por fuera, que fueron incluso los primeros hijos, son los que podrían demandar en este caso. Entonces, pues para doña María, de pronto pues le va a quedar la satisfacción, que es que sus hijos van a reclamar, pero ya no podría reclamar sobre estos nuevos bienes. Ahora, doña María, yo me dijo un caso como extraordinario, me dijo, pero él me sigue frecuentando, él sigue yendo a la casa, incluso muchas veces se queda en mi casa. Bueno, ahí hay un tema.
dame la prueba y te daré el derecho. Si doña María es capaz de probar que nunca se separaron, sino que han seguido manteniendo su relación y han seguido manteniendo su sociedad conyugal vigente, pues entonces ya estaríamos hablando de otro asunto, pero esto se define probatoriamente. Cualquier situación al respecto que puede suceder en cualquier familia, pues estamos nosotros para servirles. Los espero muy pronto en la oficina, Dios los bendiga y allí nos vemos. Chao.